a partir de este mediodía de sábado. Bueno, y tenemos a nuestro entrevistado que ya está en línea, es Gabriel Camaño, es economista. Nos vamos a meter con lo que se anunció respecto al acuerdo con el FMI. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan? Un gusto. Muy bien. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cambia que el gobierno haya anunciado que el acuerdo con el FMI va a salir a través de un DNU y no va a ser a través de un proyecto de ley? Desde el punto de vista económico, no mucho, sinceramente, sobre todo porque el fondo dijo que eso no implica ningún tipo de obstáculo para el acuerdo, digamos, y el programa y el acceso a los desembolsos. Así que una vez despejada esa cuestión, no, desde el punto de vista económico, no mucho, sí puede cambiar desde lo político, digamos. Pero desde lo económico no mucho. Puede aportar un poco más de ruido, hay que ver después en qué deriva eso, pero en principio no mucho. ¿Y qué estás esperando para, más allá, bueno, ya estaría casi cerrado lo que es el acuerdo con el fondo, ¿qué estás esperando para el día después, no? Y cuando hablamos del día después también hablamos de salida del cepo, ¿qué pasa después del cepo? Porque la pregunta es, bueno, ya se anunció que la salida del cepo se hace este año. ¿Y el día después, cómo lo ves? Bueno, esas son todas las dudas que tiene el mercado, ¿no? Por eso lo que hemos visto durante los últimos meses. Mirá, o sea, se sabe que el gobierno está cerca de un acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo es fundamental en primera instancia por un tema de refinanciar los propios vencimientos con el fondo, que Argentina tiene muy significativo durante los próximos años. Este año quedan 2.000 millones por pagar, el año que viene son más de 3.600 millones y ya se empieza a pagar algo de capital, digamos, y van creciendo todos los otros años, con lo cual ya desde el punto de vista del acceso al financiamiento es clave el acuerdo con el fondo, digamos, para despejar vencimientos y porque te da pie a financiar incluso con otros organismos internacionales con los que este año, por ejemplo, tenés flujo de pagos por 3.600 millones más o menos. Entonces, desde ese punto de vista, ya eso es clave y por eso ya los precios de los bonos, aún a pesar de no conocer los detalles, ya empiezan a reaccionar de forma positiva porque tus condiciones crediticias mejoran con el acuerdo con el fondo, ya hay un montón de vencimientos que tenés financiados, digamos, o tenés refinanciados, para hablar más correctamente. Y después está la cuestión de los detalles, bueno, si va a haber desembolsos, flujo neto, digamos, financiamiento neto, de cuánto va a ser y cuándo va a llegar. Y ahí empieza a importar mucho el monto de los desembolsos y el cronograma de desembolsos. Es decir, cómo va llegando la plata, para hablarlo simple y claro, para contrastarlo con el cronograma de vencimiento, y entonces ahí te das cuenta cuándo te sobra y cuándo te falta, digamos. Bueno, eso es lo que no sabemos, básicamente. Y eso es clave para pensar lo que vos me preguntabas. ¿Cuál va a ser el régimen? Porque hasta acá el gobierno viene hablando de que quiere unificar, pero quiere unificar con el tipo de cambio, digamos, paralelo, convergiendo al oficial, es decir, sin un ajuste adicional del tipo de cambio, y no es muy claro en cuanto al régimen monetario cambiario que quiere aplicar, digamos. Pero todo parecería indicar que, al menos en principio, vamos a flotar poco o va a haber mucha intervención. Bien. Va a ser una flotación muy sucia. Y eso depende mucho de cuánto haya de financiamiento neto, que es lo que no conocemos. Por eso el ruido que hay en el mercado, digamos, con presión sobre los tipos de cambio paralelos, el Banco Central interviniendo en forma bastante intensa y constante desde fines de diciembre del año pasado. ¿Tiene que preocupar eso? Diferencial de tasa en dólar. Yo no sé, a ver, sí, en la economía hay que ocuparse, no preocuparse, digamos. Yo creo que es una muestra de las dudas que tiene el mercado, digamos. El mercado tiene dudas respecto de, vas a un acuerdo con el fondo, le vas a pedir, vos mismo reconocés que le tenés que pedir plata para acelerar los tiempos de salida del cepo, porque si no, no llegás como vos lo venías planteando. Y todos sabemos cómo funciona el fondo. En el medio, si vos lo escuchás hablar a Caputo dijo un par de veces que el régimen va a cambiar, digamos. Lo cual es lógico, porque si unificás tiene que cambiar, digamos. Pero él lo reafirmó. Entonces el mercado dice, ok, ¿y entonces cuál es el nuevo régimen? Entonces hay dudas, entonces el mercado se cubre. Cuando el mercado no tiene claro ciertas cosas, se cubre. Y por eso tenés a Caputo y a Milei y al resto del equipo económico todo el día
intentando dar declaraciones, entrevistas, intentando anclar expectativas. Por eso y todo el también tiempo intentando diciendo, acelerar. por eso todo el tiempo diciendo no vamos a devaluar diferentes miembros de este gobierno. Sí, y no solo eso, dicen varias versiones de lo mismo y también dicen otras cosas buscando anclar expectativas y también buscando acelerar los tiempos con el fondo. Claramente el gobierno cuando hace esto del DNU está buscando acelerar y mandar señales al mercado al respecto. El board del fondo se reúne en abril, entonces el gobierno está intentando acelerar los tiempos para que el fondo también acelere. Y Gabriel, más allá de la salida del cepo, ¿cuáles son los principales desafíos que presenta hoy la economía argentina? Bueno, el principal desafío es terminar de normalizar la situación macroeconómica. La gran anormalidad que aún persiste es el cepo. Así que el primer gran desafío es ese, lograr ir a la unificación cambiaria, salir del cepo sin perder buena parte de lo que se logró, digamos. ¿Y el camino sería fortalecer reservas o cuál sería el camino? O sea, ¿es clave fortalecer las reservas para poder salir del cepo o no tanto como a veces se esgrime? Mirá, si vos mirás la experiencia argentina, la mayoría de las salidas del cepo fueron con reservas negativas, netas negativas o nulas, digamos, y las reservas se fortalecieron después, como consecuencia de la salida del cepo. El gobierno viene intentando acumular reservas con cepo, compra mucho, pero como tiene que pagar, le cuesta mucho acumular, digamos. Entonces las reservas netas vienen mejorando, pero muy lento, y de hecho el mismo gobierno está reconociendo que necesita un aporte, digamos, exógeno de liquidez, porque si no se va a retrasar mucho la salida del cepo. Él mismo te lo reconoce cuando te reconoce que tiene que ir al fondo para recapitalizar al Banco Central. Entonces, claramente te está reconociendo que algo que a lo que le decíamos, se enojaban cuando se lo decíamos, que es muy difícil acumular reservas con cepo, digamos. ¿Podés comprar en términos netos? Sí, claro, podés comprar. De hecho, 2024 fue un outlier total en términos de compras netas del Banco Central, pero se te va porque la cuenta corriente tiene que pagar todo, tiene que pagar los vencimientos de capital y los vencimientos de interés, también porque no tenés financiamiento. Entonces así se hace muy, muy cuesta arriba, creo que el gobierno lo sabe y por eso está buscando alguna forma de acelerar el proceso. Una forma de esas es que el fondo te preste y que con eso vos recapitalices el Banco Central. ¿Podría hacerlo sin eso? Sí, podría hacerlo, pero probablemente debería pagar mayores costos porque debería hacer una corrección mayor del tipo de cambio, debería usar más la tasa de interés, cosa que está usando ahora, pero debería usarla de forma bastante más intensiva y eso puede tener como resultado que en el corto plazo la inflación baje menos o incluso tenga un leve rebote, digamos, aunque en el mediano y largo plazo siga bajando, y que la actividad se resienta, y no es algo que el gobierno quiera hacer en la previa electoral, obviamente. Y Gabriel, viste, porque todos decimos, bueno, se desaceleró la inflación. ¿La inflación dejó de ser un problema o vamos a tener que seguir monitoreándola este año? Qué difícil definir si algo es un problema o no. A ver, la inflación sigue siendo alta, seguimos teniendo tasa de inflación del 2% mensual. El proceso desinflacionario hasta acá, ancla fiscal, pero en parte también hay un ancla cambiaria que se utilizó para acelerar el proceso. Entonces, yo te diría que el principal desafío es sostener la desaceleración de la inflación, porque la inflación sigue siendo alta. Ya cometimos el error de decir, che, con 2% de inflación mensual se puede vivir, y lo cierto es que si la querés sostener se te va, porque los procesos inflacionarios no son estables, por definición. Entonces, es como que tenés al malo de la película ahí, lo tenés para terminar de matarlo, no lo terminás de matar y después te revive. Entonces, terminá el trabajo que empezaste, y ahí, en ese sentido, hay un paso muy importante, que es que en algún momento, que probablemente la oportunidad sea cuando hagas la unificación cambiaria, es desanclar, digamos, el proceso inflacionario del ancla cambiaria. Para tener un proceso desinflacionario como tienen la mayoría de las economías del mundo, cuando llegan a niveles un poco más bajos incluso que de inflación, con otro esquema, digamos, donde no necesites una ancla cambiaria y el tipo de cambio tenga otra flexibilidad. Mi pregunta es, porque también ese sería el desafío con la inflación, digamos. Bien, mucha gente dice, bueno,
yo no veo la desaceleración de la inflación en mi bolsillo. ¿Cuándo se va a dar esa recuperación del poder adquisitivo de la mayoría de los argentinos? Bueno, es que son dos. Bajó, digamos, pero los precios siguen subiendo, porque lo que bajó es el Claro. ritmo de incremento de los precios, que eso ya se nota y es más fácil tomar decisiones, y por ejemplo, y hay crédito, por ejemplo, con muy alta inflación no lo hay. Y otra cosa es que mejora el poder adquisitivo. A ver, el poder adquisitivo viene mejorando, tal vez no al ritmo que todos quisiéramos, y todavía no llegó. Te diría que si uno mira los salarios en términos reales están llegando a niveles del segundo semestre del 2023, donde ya estaban bastante golpeados, todavía no llegaron a niveles del primer semestre del 2023, donde estaban un poco mejor, y para ir más atrás le falta, porque en realidad la destrucción del poder adquisitivo viene de larga data, digamos, no empezó a fin del 2023. Entonces, les falta recuperar ese proceso. En la medida que la inflación siga bajando y la economía crezca, va a continuar, digamos. Y después, en el tema de poder adquisitivo, es cierto que es heterogéneo. Hay en cosas que el poder adquisitivo ha mejorado mucho, como pueden ser bienes durables, incluso con crédito, entonces es más fácil hasta comprarlo. No solo son relativamente menos caros, sino que pero hay en otras cosas que no, digamos. Entre lo que es alimentos, en algunos rubros de alimentos, puede ser que el poder adquisitivo aún corra por detrás. Pero ahí tenés una heterogeneidad, depende de qué mires. En algunas cosas mejoró el poder adquisitivo, en otros todavía está un poquito por detrás. Gabriel, te llamamos ahora por línea porque se entrecorta y la verdad que está muy interesante. Te tenemos un ratitito más, ya te llamamos para que la conversación salga mejor y salga mejor al aire. Bueno, Gabriel nos estaba contando qué va a pasar con el poder adquisitivo, sobre todo porque mucha gente dice, desacelera la inflación, y fue bien claro en decir, desacelera la inflación no significa que los precios no sigan subiendo, además hay reacomodamiento de precios relativos con, según varias mediciones privadas, ya un 70% del ingreso de la gente se va en lo que es servicios, ¿no? Entonces, hay un reacomodamiento también de la canasta de consumo, que quizás no es la misma canasta de consumo que mide hoy el INDEC, sobre todo porque, tenemos que decir esto, reacomodamiento de precios relativos, estaba todo roto, pagamos la energía a un valor que no existe, la seguimos pagando, porque la gente dice, bueno, a mí me aumentaron un 300% las tarifas. Bueno, y todavía no estás pagando el costo pleno. Gabriel, ¿cómo estás? Ahí te estamos. ¿Ustedes me escuchan bien ahora? Ahora sí, te escuchamos bien, se entrecortaba un poquito. La pregunta es, ¿y qué podemos esperar también para lo que es el nivel de actividad este año? ¿Va a haber una fuerte recuperación como espera el gobierno o ves algo más heterogéneo? No, en general de los sectores va a haber siempre, digamos. Sobre todo porque si vos estás haciendo un cambio de régimen, hay sectores que naturalmente el cambio de régimen le resulta desfavorable, y hay sectores que el cambio de régimen les resulta favorable. Entonces tener varios sectores que les va mucho mejor que a otros, y algunos vienen corriendo mucho más detrás. Para ponerlo en términos concretos, la industria, diría que la industria y sobre todo la construcción son de los sectores a los que le viene costando más, sobre todo la construcción, porque el costo de la construcción se ha encarecido mucho y el crédito hipotecario está volviendo, pero muy lentamente, digamos, y con tasas que en términos reales todavía son altas, porque hay incertidumbre todavía. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, bueno, cuál va a ser el régimen realmente. Entonces, a esos dos sectores todavía les cuesta. Se vienen recuperando, pero con un serrucho donde son los que vienen más lentos en la recuperación, si querés. Y después tenés otros sectores que están liderando la recuperación porque se ven favorecidos o por el cambio de régimen o por cuestiones particulares, como puede ser, no sé, el agro, la minería, la pesca, en los servicios, la intermediación financiera, el comercio que empieza a reaccionar, digamos, mejor que la industria de la construcción, comercio del por mayor y del menor, digamos, que tiene adentro todo lo que son las actividades de comercio exterior. Entonces, la economía se viene recuperando, todavía sigue recuperándose, todavía no logró superar los máximos previos, ni siquiera el máximo de marzo de 2023, pero está ahí de terminar de recuperarse y empezar a crecer. Con lo cual uno espera que este año la economía siga recuperándose, tal vez a fin de año, con suerte, ya podemos empezar a hablar
de crecimiento o estar ahí de alcanzar los máximos previos. Y uno espera, ya este año dejó un arrastre estadístico, que dejó como 3 puntos o más de arrastre estadístico, depende de cómo lo calcules, con lo cual por eso todo el mundo proyecta 4-5%, porque ya solo con el arrastre tenés un piso de 3, con un poco de crecimiento ya te fuiste 4,5, 5, digamos. Si no, para proyectar menos de 3 crecimientos, tenés que estar suponiendo caída de la actividad, que no es que sea imposible, pero no es lo que se suele hacer en los escenarios base, digamos. Así que todo el mundo está esperando 4-5% de crecimiento de variación del PBI, que no es exactamente lo mismo de crecimiento, lo cual, si mirás, repito, el rastro estadístico que dejó el año pasado, es más que lógico. Bien, y esto que vos decías respecto a algunos sectores que van a estar mejor que otros y también un cambio como de estructura o de escenario económico, sobre todo viste pensando en empresas que ya no son competitivas, con el gobierno diciendo no vamos a devaluar y no vamos a se tienen que adaptar al escenario. Me preocupa qué puede pasar con el empleo y en particular un fenómeno que está ocurriendo y que no es nuevo, que tiene que ver con el pluriempleo, ¿no? Porque mucha gente que está ocupada y que es pobre. ¿Cómo se sale de toda esta encerrona? Primero, ¿qué puede pasar con el empleo en este escenario? Y después, algo más a largo plazo, ¿cómo hacemos para cambiar la calidad del empleo? Bueno, ahí hay algo en lo que el gobierno ha avanzado poco, digamos, que es la reforma laboral. Nosotros tenemos, a veces nos hacemos los distraídos, pero en realidad el mercado laboral se fue desregulando de hecho por las malas entre lo que es la informalidad y el cuentapropismo, digamos. Muchos de los cuentapropistas son, digamos, informales encubiertos, por decirlo de alguna manera, e incluso profesionales que tienen algo parecido a una relación de dependencia, pero no la formalizan, sino que la canalizan vía cuentapropismo. Entonces, hay ahí un tema que es para el mercado laboral, que es flexibilizar el mercado y adaptarla a la realidad, donde las relaciones laborales se han vuelto más flexibles, las relaciones laborales más flexibles, y después es una cuestión de sostener el crecimiento, digamos, que ahí a largo plazo, ahí va a depender mucho de nuevo. Una cuestión es el corto plazo, de acá, pongamos a fin de año, pero no sé cómo sigue la película después. Hay que ver qué régimen monetario cambiario define el gobierno, cómo ejecuta la planificación, digamos, a qué nivel lo ejecuta, en qué reformas avanza luego y a qué velocidad, permitiendo que haya más o menos flexibilidad de precios. Estas son todas las incógnitas que hay de cara al futuro, para que, bueno, esta recuperación que tuvimos producto de la estabilización macroeconómica pega el salto y se transforma en un proceso de crecimiento más o menos sostenido, digamos. Bueno, eso va a depender de todas estas cuestiones, que es el gran desafío que tenemos por adelante. Terminar de normalizar la macro y armar un esquema que sea consistente y que permita que la economía crezca, digamos. Después condiciones desde la micro y lo estructural, digamos, tenemos. Pero las ha habido siempre, la micro no, porque la es como el campo. Sí, bueno, pero también fuimos al campo y acá estamos, digamos. O sea, la micro está perfecto, digamos, es como que la base. Pero si después uno no genera un esquema macroeconómico que lo potencie, que nos pasó durante más de 2 décadas con el campo. Perfecto. Clarísimo, Gabriel. Muchísimas gracias por estar acá en Café y Negocios. No, de nada, un abrazo.